de los secretarios de Estado. Artículo 109. Habrá 4 ministros secretarios de Estado y del despacho que son: primero, el de la Justicia e Instrucción Pública; segundo, el de Interior y Policía; tercero, el de Hacienda y Comercio; cuarto, el de la Guerra y Marina. En cuanto a las relaciones exteriores, el presidente de la República las encargará, por ahora, a uno de los 4, según lo juzgue conveniente. Artículo 110. Para ser secretario de Estado es preciso tener 30 años cumplidos por lo menos. Artículo 111. No puede ser secretario de Estado ningún pariente ni allegado del presidente de la República, hasta el grado de primo hermano inclusive. Artículo 112. Los secretarios de Estado se constituyen en consejo bajo la presidencia del presidente de la República. Artículo 113. Los secretarios de Estado corresponden directamente con las autoridades que les están subordinadas. Artículo 114. Los secretarios de Estado tienen entrada en los cuerpos colegisladores y en el Congreso, en donde deben ser oídos cuando lo exijan. Artículo 115. Los secretarios de Estado deben presentarse ante los cuerpos colegisladores, cada vez que estos les llamen a su seno, y responder a las interpelaciones que se les hagan sobre todos los actos de su administración. Artículo 116. Los secretarios de Estado son responsables, tanto de los actos del presidente de la República que refrendan, como de los de sus respectivos despachos, y de la inejecución de las leyes. Artículo 117. En ningún caso la orden verbal o escrita del presidente de la República puede sustraer de la responsabilidad a los secretarios de Estado. Artículo 118. La forma de denuncia, acusación y enjuiciamiento de los secretarios de Estado es la misma que establecen los artículos 58, segundo miembro, y 67, quinto miembro, relativos al presidente de la República, con la diferencia que son juzgados por la Suprema Corte de Justicia, conforme lo prescribe el artículo 134 en su quinto miembro. Artículo 119. Cada secretario de Estado goza de un sueldo anual de 3.600 pesos, que percibe por 12 partes, del Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Artículo 120. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, pertenece exclusivamente a los tribunales, salvo lo que la ley pueda establecer respecto a algunos derechos políticos. Artículo 121. Ningún dominicano podrá ser juzgado en causas civiles, ni criminales, por comisión alguna, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley, sin que en caso alguno puedan abreviarse ni alterarse las formas de los juicios. Artículo 122. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Artículo 123. Las sesiones de los tribunales son públicas, a menos que la publicidad sea perjudicial al orden público, o a la moral, en cuyo caso, el tribunal por una sentencia ordena los estrados a puerta cerrada. Esta medida no puede en caso alguno aplicarse a los delitos políticos ni de la prensa, cuyos juicios han de ser siempre públicos. Artículo 124. Todos los tribunales y juzgados están obligados a hacer mención en sus sentencias de la ley aplicada, y de los motivos en que la fundan. Artículo 125. Ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes. Artículo 126. Las deliberaciones de los tribunales se toman a puerta cerrada. Los jueces votantes deben estar absolutamente solos e incomunicados durante la deliberación. Artículo 127. Toda sentencia debe darse y ejecutarse, en nombre de la República Dominicana, y terminarse por el mandato de ejecución, a pena de nulidad. La misma fórmula es de rigor en los actos ejecutorios de los escribanos públicos. Artículo 128. Los jueces no podrán ser suspensos de sus funciones, sino por acusación legalmente intentada, y admitida, ni depuestos de sus destinos, sino en virtud de sentencia dada conforme a las leyes y pasada en autoridad de cosa juzgada. Sus funciones durarán 5 años. La ley determinará también la forma de los juicios que se intenten contra los jueces por delitos que cometan fuera del ejercicio de sus funciones. Artículo 129. En ningún juicio podrá haber más de 3 instancias. Artículo 130. La ley determina la organización judicial, dotación y policía de los diversos tribunales y juzgados inferiores. De la Suprema Corte de Justicia. Artículo 131.
La primera magistratura judicial del Estado reside en la Suprema Corte de Justicia, que se compondrá de mi presidente, 3 vocales elegidos por el Consejo Conservador, entre los candidatos presentados por el tribunado, en número triple al de los magistrados que deban nombrarse o reemplazarse, y de un agente del Ministerio Público nombrado por el Poder Ejecutivo. Artículo 132. Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia es necesario reunir las mismas cualidades que para serlo del Consejo Conservador. Artículo 133. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia duran en sus funciones 5 años, pero pueden ser indefinidamente reelectos. Artículo 134. Las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia son: primero, conocer de los recursos de nulidad contra las sentencias definitivas dadas en última instancia por los tribunales de apelación. Segundo, dirimir el conflicto de competencia entre los tribunales de apelación, y entre estos y los demás juzgados. Tercero, oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes, y si las consideraré fundadas, consultar sobre ellas al Congreso para la conveniente declaratoria, al cual informará también de todo lo conveniente para la mejora de la Administración de Justicia, cuyas comunicaciones hará por conducto del Secretario del Despacho de Justicia. Cuarto, con el solo interés de uniformar la jurisprudencia, y sin que su decisión aproveche ni perjudique a las partes litigantes, reformar las sentencias dadas por todos los tribunales y juzgados, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada, que contengan algún principio falso o errado, o adolezcan de algún vicio esencial. Quinto, conocer y juzgar las causas que se formen. Primero, contra los secretarios de Estado. Segundo, contra los miembros del Consejo Conservador. Tercero, contra los tribunos, previo decreto de acusación del Consejo Conservador en los 2 primeros casos, y del tribunado en el último. Sexto, conocer de las causas contenciosas de los plenipotenciarios o ministros extranjeros, acreditados cerca del Gobierno de la República, en los casos permitidos por el derecho de gentes, y conforme a los tratados que se hayan celebrado con las naciones a que pertenezcan. Séptimo, conocer de las causas de responsabilidad que se formen contra los agentes diplomáticos de la República, por el mal desempeño de sus funciones. Octavo, conocer de las controversias que resultaren de los contratos y negociaciones que celebra el Poder Ejecutivo por sí, o por medio de agentes. Nono, conocer de los recursos de queja que se interpongan contra los tribunales de apelación, por abuso de autoridad, exceso de poder, omisión, denegación o retardo culpable de la administración de la justicia, como asimismo de las causas de responsabilidad que se susciten contra los magistrados de los mismos tribunales, y ejercer las demás atribuciones que le asigne la ley. Artículo 135. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia son responsables, y sujetos a juicio ante el Consejo Conservador. Primero, por delito de traición contra la patria. Segundo, por cohecho. Tercero, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de los tribunales de apelación y demás juzgados. Artículo 136. Para facilitar la pronta administración de la justicia, se dividirá el territorio en distritos judiciales, y habrá en cada uno de ellos un tribunal de apelación, cuya distribución, asiento, atribuciones y emolumentos serán designados por la ley. Artículo 137. Los jueces de los tribunales de apelación serán elegidos por el Consejo Conservador en la misma forma establecida en el artículo 131 para los de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 138. Para ser juez de un tribunal de apelación, se necesitan los mismos requisitos que para ser tribuno. Artículo 139. La ley organizará los tribunales de consulado, consejos de guerra y demás juzgados inferiores, y designará sus atribuciones, y modo de desempeñarlas. Título 5. Del gobierno político de las provincias. Del jefe superior político. Artículo 140. El gobierno interior de las provincias reside en un jefe superior político, nombrado por el Poder Ejecutivo. Artículo 141. Para ser jefe superior político, es necesario reunir las mismas cualidades que para ser tribuno. Artículo 142. En todo lo que pertenece al orden y seguridad de la provincia, y a su gobierno político y económico, están subordinados al jefe superior político los funcionarios públicos de cualquiera clase, que residan dentro de la misma provincia. Artículo 143. Los jefes superiores políticos duran en funciones 4 años, pero pueden ser reelectos. Artículo 144. Los militares llamados al cargo de jefe superior político, pueden mientras dure la guerra actual, ejercer a la vez las funciones civiles y militares, que les sean conferidas por el Poder Ejecutivo. Artículo 145.
A los jefes superiores políticos toca presidir las respectivas diputaciones provinciales, y convocarlas extraordinariamente cuando sea necesario, conforme a la Constitución o a la ley, que arreglará sus demás atribuciones y todo lo relativo a su ejercicio. Artículo 146. Los jefes superiores políticos recibirán del Tesoro Público un sueldo anual de 1.800 pesos, que percibirán por 12 partes de las diputaciones provinciales. Artículo 147. En cada cabeza de provincia habrá una diputación provincial para promover su prosperidad, compuesta de 4 diputados, presidida por el jefe superior político, y en su ausencia por el vocal primer nombrado. Artículo 148. La diputación provincial se renueva cada 2 años integralmente, pero sus miembros pueden ser reelectos. Artículo 149. La elección de estos individuos se hará por los colegios electorales, al otro día de concluidas las elecciones de los miembros del cuerpo legislativo, por el mismo orden que estos se nombran. Artículo 150. Para ser diputado de provincia se requiere: primero, estar en el goce de los derechos civiles y políticos. Segundo, tener 25 años cumplidos, por lo menos. Tercero, ser propietario de bienes raíces en la provincia que lo elige, o jefe de un establecimiento de ciencias, artes o industria. Cuarto, tener su domicilio en la provincia que lo elige, con residencia de 3 años a lo menos. Artículo 151. El cargo de diputado de provincia es compatible con todos los cargos públicos civiles o administrativos. Artículo 152. Cada diputación provincial nombra un secretario dotado de los fondos públicos de la provincia. Artículo 153. Las diputaciones provinciales celebrarán una sesión cada 6 meses, cuya duración será de 15 días por lo menos. Artículo 154. Son atribuciones de las diputaciones provinciales: primero, poner en conocimiento del Poder Ejecutivo o del Tribunado, con los datos necesarios, los abusos y mala conducía del jefe superior político y demás empleados de la provincia, y velar la recaudación, manejo e inversión de los fondos públicos, señalando los abusos y malversación, a quien sea de derecho. Segundo, presentar al tribunado anualmente una lista general de los individuos aptos en sus respectivas provincias, para los cargos de judicatura. Tercero, pedir al Poder Ejecutivo la remoción de los jefes superiores políticos, cuando estos falten a sus deberes y su continuación sea perjudicial al bien de la provincia. Cuarto, pedir al prelado eclesiástico la remoción de los párrocos, que observen una conducta reprensible y perjudicial al bien de sus feligreses. Quinto, recibir de las corporaciones y ciudadanos, las peticiones, representaciones e informes que se les dirijan, para hacer uso de ellas, si son de su competencia, o darles el curso conveniente. Sexto, hacer por sí y por medio de los ayuntamientos, el repartimiento de las contribuciones decretadas por el tribunado. Séptimo, formar los reglamentos que sean necesarios para el arreglo y mejora de la policía urbana y rural, y velar sobre su ejecución, conformándose a la ley. Octavo, promover y decretar la apertura y limpieza de caminos. Noveno, promover por cuantos medios estén a su alcance, el fomento de la agricultura y de la instrucción pública. Décimo, formar por sí, y por medio de los ayuntamientos, el censo de la población y estadística de la provincia. Undécimo, pedir al Congreso o al Poder Ejecutivo, según la naturaleza de las materias, cuanto juzguen conveniente para la mejora de la provincia, y no esté en las atribuciones de las diputaciones, y ejercer todas las demás que les asigne la ley. Artículo 155. Las ordenanzas o resoluciones de las diputaciones provinciales, se pasarán para su ejecución al jefe superior político, que tendrá el derecho de objetarlas, dentro del término de 5 días. Las objeciones serán consideradas por la Diputación, y si ésta insistiere en su acuerdo, se llevará a cumplido efecto. Artículo 1, 56. Concluidas las sesiones, pasarán las diputaciones provinciales copia de sus resoluciones al tribunado, que desaprobará aquellas que sean contrarias a la Constitución o a las leyes. Artículo 157. Las diputaciones provinciales nunca podrán apropiarse la voz del pueblo, para ejercer otras atribuciones que las fijadas por la Constitución, o la ley. Todo procedimiento contrario, es atentatorio al orden y seguridad pública. Artículo 158. El empleo de diputado de provincia es una carga concejil y honorífica, de que ningún ciudadano podrá excusarse. Los diputados son responsables de los excesos que cometan en el uso de sus atribuciones. De los ayuntamientos. Artículo 159. Habrá un ayuntamiento en cada común, en que lo había en el año de 1821, y la ley podrá establecerlos en las demás comunes que convenga.
Sus vocales serán electos por las respectivas asambleas primarias, y serán presididas por el alcalde o alcaldes que ellos mismos elijan de entre sus miembros. Sus atribuciones y organización serán fijadas por la ley. Título 6. De las asambleas primarias y colegios electorales. De las asambleas primarias. Artículo 160. Para ser sufragante en las asambleas primarias, es necesario, primero, ser ciudadano en el pleno goce de los derechos civiles y políticos. Segundo, ser propietario de bienes raíces, o empleado público, u oficial del ejército de tierra o mar, o patentado por el ejercicio de alguna industria o profesión, o profesor de alguna ciencia o arte liberal, o arrendatario por 6 años, a lo menos, de un establecimiento rural en actividad de cultivo. Artículo 161. Las asambleas primarias se reúnen de pleno derecho en cada común, el primer lunes de noviembre de cada año en que deban ejercer las atribuciones, que la Constitución o la ley les designen, y en la forma que ellas establezcan. Artículo 162. El alcalde, en las comunes cuyo ayuntamiento tenga solo uno, o el primero de ellos en las que haya 2 o más, publicará el 1 de octubre de cada año en que deban reunirse las asambleas primarias, un aviso preventivo recordando a los sufragantes el período de su reunión, y ese mismo funcionario, o quien le reemplace, presidirá la asamblea hasta la elección del ciudadano que deba presidirla definitivamente. Artículo 163. Las atribuciones de las asambleas primarias son: primero, elegir el número de electores que cada común deba enviar al colegio electoral de la provincia. Segundo, elegir los regidores que deben formar los respectivos ayuntamientos de los colegios electorales. Artículo 164. Los colegios electorales se componen de los electores nombrados por las asambleas primarias de las comunes. Artículo 165. Mientras la ley arregle de otro modo la composición de los colegios electorales, se formarán estos conforme el siguiente cuadro. Compostela de Azúa, nombrará 8 electores. Cada una de sus comunes, 4. Santo Domingo, 10. Cada una de sus comunes, 2. Seibo, 8. Cada una de sus comunes, 4. La Vega, 8. Cada una de sus comunes, 4. Santiago, 8. La común de Puerto Plata, 6. Cada una de las demás comunes, 2. Artículo 166. Los colegios electorales, de pleno derecho, se reúnen en la cabeza de provincia el primer lunes de diciembre de los años en que deban ejercer sus atribuciones ordinarias. Y a más tardar, un mes después de la fecha del decreto de convocatoria, en las reuniones extraordinarias autorizadas por la Constitución o la ley. Artículo 167. Las atribuciones de los colegios electorales son: primero, elegir los miembros del tribunado y sus suplentes. Segundo, elegir los miembros del Consejo Conservador. Tercero, elegir al presidente de la República según las reglas establecidas en el artículo 96. Cuarto, elegir los miembros de las respectivas diputaciones provinciales. Quinto, reemplazar a todos los funcionarios cuya nominación les pertenece, en los casos y según las reglas establecidas por la Constitución o la ley. Sexto, formar separadamente las listas de los individuos que en sus respectivas provincias reúnan las cualidades exigidas tanto para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia, como juez de los tribunales inferiores. Artículo 168. Los colegios electorales no pueden corresponder unos con otros, ni ejercer atribución alguna, sin que se encuentre presente la mayoría absoluta de los electores. Disposiciones comunes a las asambleas primarias y colegios electorales. Artículo 169. Todas las elecciones se hacen por la mayoría absoluta de votos, y por escrutinio secreto. Artículo 170. Fuera de los casos extraordinarios en que deba reemplazarse alguno o algunos de los funcionarios cuya elección toca, ya a las asambleas, ya a los colegios electorales, sus reuniones ordinarias deberán efectuarse en el año anterior al en que expiran los períodos constitucionales de los respectivos cargos. Artículo 171. Ni las asambleas primarias ni los colegios electorales pueden ocuparse en otro objeto que el de ejercer las atribuciones que les están asignadas por la Constitución o la ley. Deben disolverse tan pronto como hayan terminado sus operaciones, cuya duración fijará la ley. Título 7. De la Hacienda Pública. Artículo 172. Ningún impuesto se puede establecer bajo pretexto alguno, sino por una ley. Artículo 173. Ninguna contribución provincial u comunal se puede imponer sino con el expreso consentimiento de las respectivas diputaciones provinciales, o ayuntamientos. Artículo 174. Las contribuciones a favor del erario público se establecen anualmente.
Las leyes que las imponen no tienen fuerza sino por un año, a menos que se renueven o prorroguen. Artículo 175. No puede establecerse privilegio alguno en materia de impuestos. Artículo 176. Las excepciones o disminución de impuestos han de ser hechas por la ley. Artículo 177. Solo la ley puede conceder pensiones o gratificaciones del erario público. Artículo 178. El presupuesto de cada secretario de Estado debe dividirse en capítulos, y no pueden hacerse empréstitos de un capítulo a otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud de una ley. Artículo 179. Todos los años el Congreso Nacional verifica las cuentas generales del año o de los años anteriores, cada despacho ministerial por separado, y decreta el presupuesto general del Estado, con indicación de las entradas, y la adjudicación a cada Secretaría de Estado, de los fondos asignados para los gastos del año entrante. Artículo 180. Fuera de los fondos decretados para el presupuesto, no puede extraerse suma alguna del erario público, sin el previo consentimiento del Congreso, excepto en los casos extraordinarios previstos por el 15º. Miembro del artículo 94. Artículo 181. Todos los años en el mes de enero, se deben imprimir y publicar las cuentas generales del año anterior, bajo la responsabilidad del secretario del Despacho de Hacienda. Artículo 182. La ley organizará un consejo administrativo, compuesto de funcionarios públicos, para verificar anualmente las cuentas generales, y hacer un informe de ellas al Congreso, con las observaciones que juzgue oportunas, cuyo encargo será puramente gratuito. Título 8. De la Fuerza Armada. Artículo 183. La Fuerza Armada es la defensora del Estado, tanto contra las agresiones externas, como contra las conmociones internas, y la custodia de las libertades públicas. Artículo 184. La Fuerza Armada es esencialmente obediente y pasiva. Ningún cuerpo de ella puede deliberar. Artículo 185. La Fuerza Armada se divide en Ejército de Tierra, Armada Naval y Guardia Cívica. Artículo 186. La ley fija el modo de alistamiento, las reglas sobre el ascenso, y los derechos y obligaciones de la Fuerza Armada. Artículo 187. El Poder Ejecutivo nombrará comandantes de armas en aquellos puntos en que lo juzgue conveniente. Artículo 188. La creación de los grandes inspectores de Agricultura y Policía, y la de los cuerpos de Policía Urbana y Rural, serán el objeto especial de una ley, que detallará todos sus deberes. Artículo 189. No pueden crearse cuerpos privilegiados. Artículo 190. La Guardia Cívica de cada provincia está bajo las órdenes inmediatas del jefe superior político, cuyas veces harán los alcaldes en las comunes en que aquel no resida. La ley arreglará su organización. Artículo 191. La Guardia Cívica no se puede movilizar sino en los casos previstos por la ley. Artículo 192. En la Guardia Cívica, todos los grados son electivos y temporales. Artículo 193. Los militares serán juzgados por consejos de guerra, por los delitos que cometan en los casos previstos por el Código Penal Militar, y según las reglas que en él se establezcan. En todos los demás casos, o cuando tengan por coacusados a uno o muchos individuos de la clase civil, serán juzgados por los tribunales ordinarios. Título 9. Disposiciones generales. Artículo 194. El pabellón mercante nacional se compone de los colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados, y divididos en el centro por una cruz blanca de la mitad del ancho de uno de los otros colores, que toque en los cuatro extremos. El pabellón de guerra, llevará además las armas de la República en el centro. Artículo 195. Las armas de la República Dominicana son: una cruz, a cuyo pie está abierto el libro de los Evangelios, y ambos sobresalen de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema de la libertad, enlazado con una cinta en que va la siguiente divisa: Dios, patria y libertad. República Dominicana. Artículo 196. Se celebrarán anualmente, con la mayor pompa en todo el territorio de la República, 4 fiestas nacionales, que son: primera, la de la Separación, el último domingo de febrero. Segunda, la Victoria de Azúa, el 19 de marzo. Tercera, la Victoria de Santiago, el último domingo de marzo. Cuarta, el aniversario de la publicación de la presente Constitución. En caso de que alguna de estas fiestas caiga en día en que según el rito romano, esté prohibido el celebrar otra fiesta que la religiosa, se trasladará la nacional al primer domingo hábil inmediato. Artículo 197. Todo juramento debe ser exigido en virtud de la Constitución o la ley, en los casos y forma que ellas determinen. Y todo empleado debe prestarle antes de entrar en funciones.
Artículo 198. Los oficios públicos no pueden jamás ser propiedad de los que les ejerzan ni patrimonio de familia alguna. Artículo 199. Ninguna ley, decreto, ni reglamento de administración o policía, serán obligatorios sino después de publicados en la forma que la ley establece. Artículo 200. Ninguna plaza ni parte del territorio pueden ser declaradas en estado de sitio, sino en caso, primero, de invasión extranjera efectuada o inminente, y segundo, de conmoción interior. En el primer caso la declaratoria toca al presidente de la República, y en el segundo, al Congreso. Pero si éste no está reunido, el presidente de la República hace la declaratoria, y convoca inmediatamente el Congreso para que pronuncie sobre ella. La capital nunca puede ser declarada en estado de sitio, sino por una ley. Artículo 201. En ningún caso puede suspenderse la ejecución, ni de una parte ni del todo de la Constitución. Su ejecución queda confiada al celo de los poderes que ella establece, y al valor y patrimonio de los dominicanos. Título 10. De la revisión de la Constitución. Artículo 202. El Congreso puede, en virtud de la proposición hecha por el Tribunado, y admitida por los 2/3 de aquel, decretar la revisión de la Constitución, designando y publicando los artículos, y disposiciones que deban revisarse. Artículo 203. En la sesión ordinaria, o extraordinaria, subsecuente a la en que se haya dado el decreto de revisión, procede el Congreso a ella, debiendo estar presentes los 2/3 de sus miembros por lo menos. Artículo 204. El Congreso en el decreto de revisión designará el lugar y la época que juzgue conveniente para su reunión. Título 11. Disposiciones transitorias. Artículo 205. El presidente de la República será electo por el soberano Congreso Constituyente, que le recibirá juramento y quedará instalado en su cargo. Artículo 206. El ciudadano en quien recaiga la elección del soberano Congreso Constituyente para la presidencia de la República Dominicana, conservará su cargo durante 2 períodos constitucionales consecutivos. En consecuencia terminará su ejercicio el 15 de febrero de 1852, conforme a lo previsto por el último miembro del artículo 95. Artículo 207. El cuerpo legislativo será electo, y se reunirá dentro del más breve término posible. En consecuencia, las asambleas primarias y colegios electorales serán convocados inmediatamente para la elección de los miembros de los 2 cuerpos colegisladores y demás funcionarios que deban nombrar según la Constitución. A este efecto el presidente de la República expedirá un decreto para su convocación, fijando el más corto plazo posible para la reunión del cuerpo legislativo. Los colegios electorales reunidos en virtud de este decreto, solo ejercerán sus atribuciones, mientras la ley sobre elecciones fije la organización que se juzgue más conveniente. Artículo 208. El presidente de la República está autorizado para, de acuerdo con el diocesano, impetrar de la Santa Sede a favor de la República Dominicana, la gracia de presentación para todas las mitras y prebendas eclesiásticas, en la extensión de su territorio. Y además para entablar negociaciones con la misma Santa Sede, a fin de efectuar un concordato. Hasta entonces los asuntos puramente eclesiásticos serán decididos conforme a los sagrados cánones. Artículo 209. Todas las leyes actuales, no contrarias a la presente Constitución, continuarán en vigor hasta que sean abrogadas por otras nuevas. Asimismo los jueces, tribunales, oficios públicos y demás oficinas continuarán interinamente hasta la nueva organización, observando siempre la división de poderes. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales, y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Título adicional. Artículo 211. Los cuerpos colegisladores deberán acordar en su primera sesión legislativa las siguientes leyes. Primera, sobre elecciones. Segunda, sobre hacienda pública. Tercera, sobre la responsabilidad de los ministros, y demás agentes del Poder Ejecutivo. Cuarta, sobre la organización judicial. Quinta, sobre la administración municipal, de provincias y comunes. Sexta, sobre la libertad de imprenta. Séptima, sobre la instrucción pública. Octava, sobre el Código Penal Militar. Nona, sobre la organización de la Guardia Cívica. Décima, sobre la total extinción de tributos, capellanías, vinculaciones y demás censos perpetuos, bajo cualquiera denominación que se hallen instituidos. San Cristóbal, 6 de noviembre de 1844, año primero de la patria.
Gracias por su atención. ¿Queremos ser mejores? Por favor déjanos tus comentarios, y suscríbete a nuestro canal. Balanza Legal, para que estés enterado de nuestros próximos vídeos.